Bien, hermano. Entonces abran sus Biblias en Romanos capítulo 3. Entonces se quemó bastante, hermano, y fue 2 días. Y la mágana mía me la recogieron. No, y no lo vendimos todo en chatarra ya, pues, para esa de vuelta. No, fíjense que la guardó Jesús. ¿A dónde la guardó? Pues no sé, porque creo que fue al lugar que la guardó. O en la oficina, ¿no? Bueno, por ahí está. Pero terminamos. Quedó barridito arriba. Qué bueno. Yo quería Hasta ir, la cerámica tocamos. pero no lavaron, ¿verdad? No, ahora iba a ir a lavar Jesús. Jesús no parado, con ese equipo de hermanos que Ese hombre otro fue. son completos, tío. Es la chamba de ellos, ¿no? O sea, el oficio. Por los dos, no se cansan. Los Romanos del 1 al 8, hermanos amados. Miren, cuando nosotros llegamos al capítulo 3 de Romanos, estamos viendo una manera de escribir de Pablo muy interesante, porque Pablo escribe a los creyentes que estaban ahí en la iglesia en Roma. Obviamente las cartas de Pablo siempre llevan un propósito, pudiéramos decir, universal, que es animar la fe de los creyentes, ¿verdad? Fortalecer la fe de los creyentes. Pero cada iglesia en cada lugar tiene desafíos particulares, ¿bien? Entonces, la iglesia en Roma era una iglesia que no había tenido nunca la visita de un apóstol. Y una de las cosas que Pablo, o Dios mismo, a través del apóstol Pablo, tenía como propósito hacer en estos creyentes era fortalecer el conocimiento de los creyentes acerca del Evangelio. Cuando usted ve la carta a los romanos, usted va a ver ahí una obra maestra, o va a ver un tratado, se puede decir así, acerca de la justificación por gracia, por medio de la fe. Usted va a ver ahí un despliegue, una explicación plena del Evangelio de principio a fin. Y si usted se pone a revisar la carta, como seguramente ya lo ha hecho, usted va a ver que en los primeros capítulos, después que Pablo saluda, después que Pablo presenta sus credenciales y demás, él habla del Evangelio del Evangelio de Dios, que no es otra cosa que el Evangelio de Jesucristo, y cómo ese Evangelio de Jesucristo es poder de Dios para salvación a todo el que cree, ¿verdad? Pero hay una cosa interesante, hermanos. Cuando nosotros evangelizamos a una persona, primero tenemos que presentarle la necesidad que esa persona tiene del Evangelio. El asunto está en que Jesús es el Salvador de los perdidos, ¿sí o no? Y a menos que una persona se entienda perdida, esa persona no va a buscar a Jesucristo. Va a buscar a Jesucristo. La carta de Pablo, del apóstol Pablo a los romanos, trata especialmente este tema, y desde que empezamos en los primeros capítulos, empezamos a ver esas declaraciones contundentes que presentan el estado en que está el hombre en su caída, alejado de Dios. Y si nos vamos para allá por Romanos capítulo, bueno, después que Pablo dice en el capítulo 1, versículo 6, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primero y al griego después. Pablo hace declaraciones contundentes y sabemos que es Dios hablando a través del apóstol, esto es palabra inspirada de Dios, y declara en el capítulo 1, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad, ¿verdad? E injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad, y empieza a hacer una descripción, hermano,
del estado de miseria en que se encuentra el hombre. Y cuando leemos esto, siempre nos vamos a ver de una manera u otra identificados en las palabras o en las descripciones de estos hombres sin Dios. En algún momento estuvimos ahí y la gracia del Señor nos alcanzó. Pero es importante, antes de llegar al capítulo 3, que nosotros conozcamos todo el contexto. Recuérdense que la manera correcta de estudiar la Biblia es a través de este estudio que ustedes van a ser capacitados, estudio inductivo de la palabra del Señor, y esto nos lleva a hacer un estudio gramatical, literal y contextual del pasaje bíblico para poder entonces extraer los principios teológicos verdaderos ahí del pasaje y poderlos después aplicar a nuestras vidas y a las vidas de los que nos oyen para que entonces provoquen esa transformación sobrenatural que Dios hace por medio de su palabra. Y amados hermanos, pues a lo largo de estos primeros capítulos vamos a ver cómo Pablo pareciera que está entablando una conversación con un personaje imaginario. Parece que tiene un debate con alguien que haciéndole preguntas a veces retóricas, esperando que ese alguien como que le respondiera, y en realidad lo que Pablo está haciendo es llevando a todos a entender, lo cual va a declarar más adelante, que todos están destituidos de la gloria del Señor. Que todos los hombres, hermanos, por causa del pecado, están condenados y están bajo la ira de Dios. Y habla del hombre pagano, habla del hombre moralista, habla del judío, y es contundente. Dios, hermanos, la palabra del Señor cierra toda boca. Después vamos a ver más adelante cómo Pablo también, Dios trae a colación el tema de la ley, y cómo ante la ley, bueno, toda boca es cerrada, nadie puede decir yo he cumplido la ley a cabalidad o a plenitud, y el simple hecho de haber fallado en uno de los puntos de la ley ya hacen culpable de todos los demás puntos. Y como veíamos en la semana pasada, aquí en el capítulo 3, entonces Pablo está como anteponiéndose a posibles objeciones que pudiera alguien presentar para justificar su condición. Y es que delante de Dios no hay manera de que nos podamos justificar. La única manera de encontrar nosotros justicia es en su Hijo, en Cristo, y debemos reconocer que verdaderamente Dios es veraz, que Dios siempre dice la verdad y que nosotros somos los que estamos equivocados, ¿verdad? Los que están mentidos. Entonces, dice así el texto: ¿qué ventaja tiene pues el judío o qué aprovecha la circuncisión? Mucho. En todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si alguno de ellos, siendo incrédulo, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Esto vamos a terminarlo hasta el 8. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Seremos injustos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se los calumnie, como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Esta es la Biblia de las Américas. Posiblemente la notó un poquito diferente la suya. Ya nosotros vimos, hermanos, el asunto del judío que dice, bueno, y si esto es así, ¿de qué me sirve? El judío siempre trató de justificarse, hermanos, por su nacionalidad, y ellos consideraban que el simple hecho de ser parte del pueblo judío, ya eso les daba una garantía delante de Dios para ser aprobados en su presencia. Y suponiendo, hermanos, que alguien hoy en el contexto nuestro haya nacido, por ejemplo, en una iglesia cristiana, se haya involucrado en las actividades de la iglesia, y que de pronto se le venga y le diga, mira, no importa que estés en una iglesia, si tú no reconoces tu necesidad de Cristo, si tú no te arrepientes de tus pecados, si no te
entonces tú vas a ir al infierno y esa persona de pronto nos ve y nos diga, pues entonces ¿de qué me sirve haber estado tantos años en la iglesia? ¿O de qué me sirve haber sido pastor o haber hecho esto o haber hecho otro? Y hermanos amados, esto nos lleva siempre a considerar temas tan importantes como la relación que tienen las obras con la salvación. Porque vemos en otros pasajes paralelos, por ejemplo en Efesios capítulo 2, verso 8, que Dios por medio del apóstol Pablo declara de manera muy explícita que no somos salvos por obras, sino por gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no es vosotros, pues don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Pues somos hechura suya, creados para buenas obras. Entonces, las obras no son el medio para ganar nuestra salvación, porque ninguna obra de nosotros es aceptable delante de Dios, hermano, porque está manchada siempre por nuestro pecado. Lo que hacemos sin Dios siempre lo hacemos desde nuestra perspectiva egoísta, egocéntrica. Solamente cuando morimos al yo, cuando estamos en Cristo, somos renovados, una nueva naturaleza, regenerados, empezamos a hacer verdaderas obras de arrepentimiento, verdaderas obras de justicia. Esas son obras valiosas delante de Dios, pero que al final no exaltan nuestra persona, sino que le dan gloria al que las ordenó, al que las creó y al que las preparó para que anduviésemos en ellas, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, hablábamos de esto, ¿verdad? Como Pablo hace la pregunta y él mismo la responde, ¿verdad? Con esa conversación. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o que aprovecha la situación? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Bueno, mira qué maravilla. Ellos tuvieron la ventaja, tuvieron la bendición de que les fue confiado los oráculos de Dios. Y el pueblo de Israel tenía la responsabilidad de preservar la escritura, la palabra de Dios. Pero ahí tenían ellos, hermanos, la revelación plena de Dios. Y ahí estaba, en esa escritura, estaba todo lo que ellos necesitaban, hermanos, para vivir de manera piadosa y alcanzar a Cristo, llegar a conocer al Mesías y poderlo identificar cuando llegara. Pero no pasó así. Ustedes saben, ¿verdad? No pasó así, porque el mismo Jesús, cuando trata con aquellos fariseos, con aquellos hombres religiosos que estaban encargados precisamente de enseñar la ley, de enseñar la palabra, los desafía diciéndoles, bueno, ustedes creen que en las escrituras tenéis vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, en la palabra del Señor ya estaba revelado todo acerca del Mesías y ellos lo tenían. Entonces, si aprovechas ser judío, tú eres la primicia en ese sentido. El amor de Dios ha extendido a un pueblo que antes no era pueblo, a nosotros los gentiles, y hemos sido alcanzados por la gracia y la misericordia de Dios. Pero esa prerrogativa, esa bendición, primariamente la recibieron los judíos, ¿verdad? Es interesante porque aquí cuando Pablo dice primero, ciertamente, pero después no encuentras un segundo por ninguna parte. Eso le dice primero, yo pensé que uno está esperando y diga, y en segundo lugar, pero eso no llega, ¿verdad? Es una forma del estilo lingüístico de estos hombres de la época. Pero llama la atención, hermanos, y esto fue lo que vimos la semana pasada, que Pablo entra en el versículo 3 abordando otra pregunta. Pues, ¿qué si alguno de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Entonces, él está poniendo una hipótesis, pero mire, Pablo tiene un temor tan reverente a Dios que él rápidamente responde, de ninguna manera. Dice, ni se les ocurra pensar en eso, ni les pase por la mente, porque Pablo conocía al Señor. Tenía convicciones firmes, sólidas acerca de quién era Dios, de su fidelidad. Y de repente el simple hecho de generar una pregunta retórica le causaba a él conmoción. De ninguna manera. Antes bien, en lugar de eso, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Ahora, hermanos, note que nosotros el ser humano, por regla general,
es mentiroso. Y la mentira más grande que nosotros solemos decir es: yo no digo mentiras. Hace unos días yo estaba en el banco con un hermano de la iglesia, con Anastasio. Estábamos ahí viendo los asuntos de la cuenta bancaria de la iglesia. Y él empieza a saludar a una persona. Él me conoce porque hemos salido varias veces juntos y él sabe que yo siempre hago eso. Yo cuando hablo con una persona que no es creyente no pierdo el tiempo. ¿De qué? No tenemos de qué hablar. Podemos tener una conversación de entrada, podemos hablar del clima, del deporte, de la situación de Honduras, todo eso, pero al final, hermano, ¿a qué hemos sido llamados nosotros? A compartir el Evangelio de Jesucristo, a ir a ellos y presentarles el plan de salvación, porque yo no sé si esa persona la voy a volver a ver. Además, yo no tengo planes de hacerme, ¿cómo pudiera decirles? Mis planes no está llegar a ser alguien admirado ni apreciado por esa persona. Entonces, es una oportunidad maravillosa que yo voy a aprovechar para predicarle el Evangelio. ¿Y cuál es la metodología? La misma que la palabra nos enseña. Aquí en la carta de Pablo nosotros podemos aprender mucho acerca de cómo debemos presentar el Evangelio de la manera que Pablo lo está presentando. Entonces traté de llevar a aquella mujer a entender la necesidad que ella tenía de venir a Cristo. Y no hay cosa mejor que utilizar la ley para eso, los 10 mandamientos. Y empiezo a preguntarle, vale, esto se hace de una manera que seas amable también, ¿no? No va a ser grosero ni pesado. Pero cuando yo le digo, a ver, por ejemplo, si Dios te juzgara hoy por su ley, ¿cómo te encontraría? ¿Inocente o culpable? ¿Tú crees que eres una buena persona? Y tú me dices, sí. Vamos a ver, ¿tú conoces este mandamiento? La Biblia dice, no dirás falso testimonio, o sea, no mentirás. ¿Has mentido alguna vez? No. No. Yo nunca he dicho una mentira. Hermano, ¿cuántas veces usted ha quebrantado una promesa? ¿Cuántas veces dijo voy a hacer dieta y no lo hizo? Dijo voy a llegar temprano y llego tarde. No voy a hacer esto y lo terminó haciendo. ¿Cómo pues podemos decir? El hombre por naturaleza en su caída es mentiroso. No sé si hay una palabra más suave para decirlo. Es embustero, nos rompemos nuestras promesas, le hacemos promesas a Dios y las rompemos continuamente. Aún los creyentes fallamos en eso. Pero hermano, no hubo manera de que ella diera su brazo a torcer. Después le pregunté que si alguna vez había robado algo en su vida, porque la Biblia dice no robarás. No, nunca, nada. Ni se ha ido 5 minutos antes de que termine el trabajo, ahí en la maquila. Eso es robarle tiempo a su patrón. No, ni un caramelo cuando era chiquito. No. Bueno, ella trataba de justificarse en sus propias palabras. Pero al final, hermano, pues siempre hay un lugar por donde te agarre. Y caímos en un punto donde ella reconoció que sí había fallado. Y ahí fue en el momento entonces donde yo le dije, ¿sabe? Usted, aunque nunca ha dicho una mentira, dice usted, aunque no, delante de Dios usted califica como mentirosa. Y se lo digo con amor porque esto me agarró a mí también, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que el que quebrante uno de esos 10 mandamientos se hace culpable de los otros 9. Pongamos este ejemplo. Usted va caminando por un río, cruzando un río y hay 10 piedras, ¿verdad? Se brinca la primera, se brinca la segunda, se brinca la tercera y en la piedra número 10 usted se resbala y se cae. ¿De qué le sirvieron las otras 9 piedras? De nada, usted se fue para arriba y se fue. Así es la ley, ¿verdad? Alguien ponía el ejemplo de una cadena, ¿verdad? Una cadena, que tú estás guindando un precipicio con una cadena de 10 eslabones. Con uno que se rompa, te fuiste. ¿Bien? Entonces, bueno, ella cayó a conclusión de eso. ¿Y cuál fue el final de la plática? El final de la plática fue, bueno, ¿y qué dice la palabra del Señor acerca de los que mienten y de los que adulteran? Entonces la llevé a
está por ahí por 1 Corintios y también un texto que está en Apocalipsis, donde dice: no os engañéis, ni los perros, ni los fornicarios, ni los mentirosos, ni los adúlteros, ni los que se echan con varón, heredarán el reino de Dios y su justicia. Entonces, tú ves, esto es serio, esto es una cosa seria. Si Dios te juzga hoy por su ley, ¿cómo serás encontrada? ¿Inocente o culpable? Y yo, hermano, me le acercaba y le hablaba con ternura y le decía: te digo esto porque me interesa, te amo, no quiero que te pierdas. Más que usted me decía que había estado en el pasado, había ido a una iglesia. Al final, la dejé pensando. Le dije todo lo que Dios había hecho para que ella no tuviera que ir al infierno. Él mandó a Jesucristo, mandó a su unigénito Hijo a morir en una cruz y pagar con su muerte la deuda que teníamos con la justicia de Dios por causa de nuestro pecado. Él ganó con su vida y con su muerte esa justicia que ahora se nos otorga a nosotros de manera gratuita, como un regalo solamente por medio de la fe. Pero ¿qué manda Dios? No solo que sepas esto, que te arrepientas y confíes. Ven a Cristo, búscalo, Él es tu amigo, te quiere salvar. Y ahí nos fuimos. Pero se da cuenta de que Dios, por medio del apóstol Pablo, lo que está presentando es esto. Sea todo hombre mentiroso, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y de momento, pues, Pablo cita las Escrituras, cita el Antiguo Testamento. Aquí la palabra verdad, donde dice sea Dios veraz, habla de honestidad, habla de que no hay variación en sus decretos, no hay nada de oscuridad y mentira en sus palabras, algo que es verdadero, verídico, sincero, honrado, íntegro. Y bueno, pues después hace esta declaración el apóstol Pablo, donde sentencia sea todo hombre Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pregunto, ¿ha dicho usted alguna vez una mentira en su vida? Una verdad que no lo he dicho. Arrepiéntense y vengan al Señor. La verdad que Una no. una verdad que cuesta ver mucho. Bueno, recordemos, hermanos, entonces que nosotros vamos estudiando estos pasajes, vamos viendo palabra por palabra, vamos a los versículos, ¿verdad? Entonces, si nosotros, ¿qué principio nos presenta aquí la palabra? Bueno, la palabra nos presenta aquí el principio de que el único que es sin pecado es Dios, el único que es veraz es Dios, y que el hombre descalifica para ser justificado por su propia integridad delante de Dios. Por eso, hermanos amados, aquí Pablo está está poniendo las bases para introducir lo que es la justicia que proviene de Dios, ¿verdad? Y ¿por qué necesitamos saber esto? Porque solamente sabiendo eso, hermanos, y reconociendo que nosotros no nos podemos justificar en nuestras propias acciones, tenemos una necesidad urgente de arrepentirnos y venir a Cristo en busca de esa justicia que solo Él nos puede dar. ¿Bien? Hermana, en esas palabras veraz, ¿será que está Pablo en el pensamiento de Pablo, a través de la palabra que él escribe? Como él conoce bastante los conceptos, los atributos de Dios, la inmutabilidad de Dios, está enfocando, ¿no? Oh, sí, claro, La claro. Es Claro. muy importante porque la inmutabilidad de Dios pues dice que Dios no cambia. Todos los atributos de Dios. Todos los atributos de Dios. De hecho, aquí nos está presentando una virtud, una excelencia de nuestro Dios. Pero todas las virtudes de Dios no se pueden ver separadas. Dios, cuando hablamos de uno de sus atributos, que es la simplicidad de Dios, ¿verdad? Dios es un ser que no tiene partes. Él no está formado por partes, una esencia. Y esa simplicidad
lo relaciona también con su inmutabilidad. Como es simple, no cambia. Y como no cambia, Él no puede mentir, porque no puede decir una cosa ahora, cambiar y después decir otra. Por eso verás, Entonces, sinónimo Dios, es fiable. fiable, confiable, verdadero, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, mis queridos hermanos, oramos y reconozcamos nuestra necesidad siempre plena de la gracia de nuestro Dios. Padre, gracias por recordarnos una vez más, Señor, que la verdad no está en nosotros cuando Cristo no está en nosotros. Tú eres la fuente de toda verdad, Señor, y solo podemos justificarnos, Dios, cuando por la fe llegamos a ti, Señor, y la justicia de tu Hijo se nos es acreditada a nuestro favor. Gracias, Padre amado, porque aún siendo yo un pecador, un hombre que mintió tantas veces, Señor, tú tuviste misericordia de mí, me alcanzaste, Padre, y en el tiempo perfecto tuyo me salvaste para tu gloria. Gracias por poner tu espíritu en mí, Señor, y gracias porque ahora me ayudas a poder cumplir esa ley, Señor, no de manera perfecta, sí, pero con toda la sinceridad de mi corazón, esforzarme en tu gracia para poder cumplirla, Señor. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermano, ¿quieren un pequeño break o nos vamos ya con la clase? ¿Están cansados o están bien? Nos tomamos un cafecito y volvemos enseguida.